En Argentina lo que ha pasado, no sé, desconozco el caso español, que yo hago más derecho penal que otra rama del derecho. Frente a la inacción del legislador, nosotros tenemos un código penal que tiene 100 años, 102. No queda otra alternativa, o parecería, ¿no? Que no queda otra alternativa que la irrupción de algo así como un derecho judicial frente a, no sé, situaciones que se vienen discutiendo, no sé, la suspensión del juicio a prueba, cuándo corresponde, cuándo no corresponde. Este, eh, ¿Qué hacer, no? Frente a estas situaciones en donde el legislador no cumple con su tarea central, que es actualizar los códigos, actualizar las leyes, y que los magistrados se quedan con herramientas obsoletas, ¿no? Eh, ¿Cómo? No, no veo que haya otro camino, lo veo en la práctica, de que, por ejemplo, hoy en la República Argentina, hoy, para plantear una excarcelación no te sirve de nada leer el Código Procesal, no te sirve de nada. Una excarcelación es pedir la libertad de una persona que está detenida en una prisión. Tienes que conocer el derecho judicial, toda la jurisprudencia que además que se ha construido desde hace varias, varias decenas de años. ¿Por qué? Porque el legislador no actualiza. ¿Cómo lo ves ese fenómeno? ¿Sucede en España? ¿No sucede? Sucede, supongo que sucede en todas partes en este momento, aunque tal vez con intensidad diferente en cada lugar. Hay un problema, cierto, y lo que sucede, y esto te lo digo a ti, Juan Pablo, que eres una gran autoridad en la teoría analítica del derecho. Lo que sucede es que tenemos que definir qué significa inacción del legislador. Si es que el legislador se niega a dictar la norma sin la cual no hay cómo aplicar la Constitución o aplicar un derecho constitucional. Eh, un ejemplo muy trascendente y de hace mucho tiempo ocurrió en España cuando la Constitución establece la obligación del jurado, ¿no?, para determinados procedimientos, y pasaban años y no se desarrollaba una ley del jurado. Bueno, había una omisión inconstitucional y que además los tribunales no tenían cómo colmar ahí. No va a hacer el Tribunal Supremo una ley del jurado. No había cómo. Bueno, ese sería el sentido como más fuerte de inacción legislativa y sería un problema sin resolución. Luego yo creo que la etapa siguiente podría ser cuando el legislador legisla muy mal. Esto en España ahora es constante. La calidad de las normas legisladas es ínfima. Empiezan a aparecer libros en España escritos por grandes teóricos del derecho. Estoy pensando en nuestro amigo Pablo de Lora, que son libros de auténtica burla, porque son puros repertorios de locuras que dicen leyes de los últimos años, en particular en sus preámbulos, exposiciones de motivos. Claro, tenemos el fenómeno preocupante que algunos sociólogos del derecho han llamado de legislación simbólica, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, hagamos leyes para presentar ante la opinión pública y el votante que nos preocupa el medio ambiente, que nos preocupa la violencia doméstica, que nos preocupa el acoso en las aulas, pero no legislamos nada tangible. Hacemos grandes declaraciones de intenciones y enumeramos cientos de principios, ¿no? Bueno, y lo dejamos ahí. Evidentemente, si esos problemas son verdaderos problemas, y lo son, y si se nos está insinuando que hay que darles tratamiento jurídico real, como debe ser, tenemos que fiarlo todo a los jueces, o sea, que se tomen ellos en serio lo que el legislador no toma. Por tanto, yo diría, y sé que estaríamos de acuerdo, que no todo activismo judicial es malo por definición, además de que hay que definir activismo ahí también. Pero luego llegaríamos
a otro nivel otra concepción. Es que cuando consideramos que el legislador es inactivo o que el legislador falla porque no desarrolla una legislación en el sentido que a nosotros más nos agrada o porque no modifica la norma que, con la que no estamos de acuerdo. Ahí es donde empiezan nuestras discrepancias, no las tuyas y las mías, sino las discrepancias teóricas. Se me ocurre el ejemplo de lo que hizo hace unos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, ¿no? México tenía una legislación civil, naturalmente, en materia de divorcio. México tenía un sistema de divorcio causal. No porque el legislador no hubiera legislado no porque no hubiera derecho matrimonial o no hubiera causas de disolución del matrimonio, sino porque el legislador mexicano había dicho solamente procede el divorcio cuando ocurre esa acreditar poco eran tremendamente exigentes. Bueno, la Suprema Corte, haciendo función de control de constitucionalidad, declaró inconstitucional toda esa normativa y estableció que en adelante El divorcio. perdón, el divorcio libre. Y, y eso lo hizo en nombre del libre de con una argumentación muy curiosa. Es honesta esa sentencia. Está bien hecha desde el punto de vista de la teoría de la moderación. Sigue los pasos marcados por Alexis, etcétera. Pero se preguntan primero, y bueno, el libre desarrollo de la personalidad está expresamente recogido en algún precepto, en algún artículo de la Constitución mexicana, y dicen no, pero se infiere, es implícito, ¿no? Se infiere de todos los derechos de la libertad que en la Constitución se contiene. Bueno, de acuerdo. Y qué implica entonces ese derecho libre de desarrollo personal o ese principio así extraído de la Constitución? Implica que nadie debe ser sometido a restricciones de su acción y del ejercicio de su autonomía que lo perjudiquen o lo que no quieran. Bueno, ahí hay una bomba. Es decir, con esa argumentación anulamos mañana todo el derecho tributario, todo mexicano, porque restringe la zona. Bueno, más allá del detalle, podemos en sede teórica considerar eso mejor o peor fundado. Pero a partir de ahí dan el salto mortal sin red, decir, no, en México no puede existir más divorcio que el divorcio libre. Hágase. A partir de la publicación de esta sentencia, es libre el divorcio. Eso a mí me parece un clarísimo exceso. No sé si creo que tú no considerarías que estamos ante un caso de inacción del legislativo. Simplemente el legislativo hizo su trabajo de un modo que a la Corte o a determinados grupos sociales no les agradaba. De nuevo, a mí personalmente me gusta infinitamente más vivir en un estado otra vez, de divorcio libre que de divorcio con trámites y pruebas y mayores litigios. Pero mi gusto no es fuente del derecho y mi conveniencia tampoco, ¿no? Y después me parece, termino que en tu pregunta hay otro elemento, que es que, claro que hay que acudir a las fuentes judiciales para conocer la interpretación y el desarrollo que los tribunales hacen de las normas, sentando jurisprudencia, como se decía tradicionalmente, o precedente vinculante, como se dice ahora. El sentido de la casación en muchos lugares, y particularmente en España, es ese. El Tribunal Supremo básicamente decide en casación y esa decisión sienta precedente vinculante. ¿En qué sentido? Hay una parte de los tribunales que están interpretando determinada expresión legislativa en un sentido y otra parte de los tribunales que la están expresando en otro. El Tribunal Supremo dice, no, la interpretación correcta es esta y a partir de ahí esa interpretación obliga a los demás. Pero de esa manera no se están inventando una norma, sino sentando una interpretación como debida de entre las teóricamente posibles y en aras o un homenaje a la seguridad jurídica. Y hablaste de la excarcelación y no puedo. Claro, y yo, perdón, que yo litigo más en nación que en provincia, y sé que en provincia está bastante más, está mejor legislado
que en Nación todo el tema de la escarcelación. Lo quiero aclarar porque aquí en la provincia el tema de la escarcelación está mucho más detalladamente legislado que en lo que es el Código Nacional. Sí, me remito a lo primero. En ese caso entiendo más todavía que hay un problema de calidad legislativa, de precisión legislativa, de desarrollo legislativo y de omisión legislativa en el sentido que tú dices. Yo creo que una característica que tenemos los positivistas, algunos, entre nuestras múltiples perversiones, está en darle tremenda importancia al derecho procesal. Las grandes, los grandes códigos penales o las grandes leyes de familia valen bien poco si no hay vías procesales suficientemente expeditas y que permitan saber qué se puede hacer y qué no en cada momento. Sí. Eh, Muchas gracias por la palabra. Juan Antonio, una de las cuestiones que te he escuchado frecuentemente hablar en distintos estrados, en distintos ámbitos, es el tema de los límites en la función jurisdiccional, judicial. Eh, Así te propongo, si te parece, si en algún momento vos tuvieses esa vara mágica de decidir qué tipo de juez constitucional deberíamos escoger, cuáles deberían ser sus límites en este juego de, no sé, refiriendo a Hart, por ejemplo, con su idea del juez prudente, eh, Gresham de Hart, o esa idea de Ost de jugar con estos nombres de estos jueces diferentes en función de sus calidades y cualidades. ¿Cómo propondrías un modelo, si es que puede haber un modelo, primera pregunta, de juez constitucional en cuanto a límites y prudencia del juez constitucional? Teniendo en cuenta un poco lo que se habló en la mesa, de que siempre hay una última palabra y que frente a eso, bueno, tendremos siempre un juez constitucional que decida sobre esto. Y conectado, si es que podés conectarlo, esto con la idea de la interpretación y la creación del derecho. La dualidad entre interpretativismo y creacionismo, específicamente en el mundo de la justicia constitucional. No, muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, recurro al tipo de comparaciones que a mí me gustan. ¿Cómo elegiríamos al cirujano jefe de un gran hospital? ¿Cómo elegiríamos al gerente o director de un gran hospital? ¿Por ser amigo del alcalde? ¿Por ser simpatizante ese cirujano que me tiene que hacer a mí la operación a vida o muerte de un aneurisma? Lo escogemos por su belleza, por su simpatía, por el club de golf en el que juega, por ser próximo al presidente o lo elegimos por su competencia y de paso le pagamos un buen salario y le hacemos todo el homenaje que por su calidad merece. ¿Qué quiero decir? Aparte que cuando dices que digamos juez constitucional, eh, entiendo que te refieres no meramente a los que integran la Corte Constitucional allí donde la hay como diferenciada, sino No, a los jueces en exacto, nuestros en esa función. sistemas constitucionales. Bueno, yo creo que no es nada original lo que se me puede ocurrir. Yo diría que habría que elegir a los jueces, todos, y a los tribunales más altos, combinando garantías de imparcialidad, garantías de independencia, garantías de formación y organización severa de la carrera judicial. Es decir, habría que buscar que no se nos metan en el sistema paracaidista, ¿no? En ese sentido, mi país es un pésimo ejemplo, porque tenemos en el Tribunal Constitucional, al lado del Tribunal Constitucional, tenemos el Tribunal Constitucional a un magistrado que fue elegido para el cargo a las 2 semanas de dejar de ser ministro de Justicia. Bueno, de un determinado gobierno que seguía gobernando. Con todos los respetos que por su alta función merece, un poco, dadas las circunstancias, todo invita a pensar que es un magistrado sicario. En el sentido figurado en que estoy hablando. La probabilidad
de que vote contra su dueño es mínima, entre otras cosas, porque el cargo también se acaba y esas personas aspiran a seguir viviendo del erario público y normalmente sueñan todos con terminar de embajadores en el Vaticano. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que terminar con eso que en mi país llamamos el sistema de puertas giratorias, ¿no? Pasamos en solución de continuidad de la política a los altos tribunales y de los altos tribunales regresamos a la política, etcétera. Bueno, eso invita a la desconfianza. Tal vez yo estoy siendo muy injusto con la calidad moral, que tengo que presumirse alta, de ese magistrado que estoy como ejemplo lo pensando, pero aquella expresión sexista en realidad vieja de que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo, creo que se aplica aquí también. Debería de haber unos periodos de carencia, unos tiempos de reflexión. Oiga, después de ser ministro, antes de ascender a magistrado tribunal constitucional, haga una tesis doctoral, no sé, curse una maestría en Suecia, aléjese del búnker. Pero bueno, no parece que las cosas vayan por ahí y más aún con la ola de populismo que nos invade. Yo cambiaría, ya estamos con quimeras y utopías, yo personalmente cambiaría por completo el modo en que en España se designan a los magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Y a los presidentes de las altas cortes locales y el modo en que se elige diferente a los integrantes del Tribunal Constitucional, porque eso da un tremendo poder a los partidos y ha hecho que surja una especie de sindicatos dentro de la propia carrera judicial, donde la sindicalización está prohibida, pero hay asociaciones judiciales. Les cuento un dato a los amigos argentinos que posiblemente conozcan. En España es literalmente imposible, los números lo demuestran, acceder a la presidencia de una audiencia, un Tribunal Superior de Justicia o una sala del Tribunal Supremo sin estar afiliado a alguna de las asociaciones judiciales que existen, cada una de las cuales tiene su perfil y cada una de las cuales negocia con el Consejo General del Poder Judicial cuotas. Le vamos a dar tantas presidencias a los de la asociación A, tantas presidencias a los de la asociación B, etcétera. Y no es que sean de una asociación u otra, que esas asociaciones se distingan porque una es del Real Madrid, otra del Barcelona, otra del fútbol local. Es que una tiene una clara conexión con un partido conservador, otra tiene una clara conexión con un partido progresista, etcétera. Bueno, eso vicia el sistema. Por fortuna, y para no hacer de mi país solamente crítica, me parece que por la esperanza de lo que fue la transición y por cierto influjo de una cultura jurídica y constitucional europea, al menos en un cierto sentido del decoro, de la vergüenza, del pudor, todavía les cuesta mucho manifestarse en su condición servil a muchos de los que así acceden, pero los tiempos corren en el peor sentido porque cada vez se exige que quien nos sirve lleve la falda más corta o el pantalón menos largo. Si se me permite la analogía, seguramente muy afortunada. Y en cuanto a interpretación y creación del derecho, otra vez hay que definir términos. Siempre considero obvio y pacíficamente aceptado en la teoría que los jueces crean derechos. Desde luego, cuando colman lagunas, tienen que crear una norma mediante distintos recursos que justifiquen su tenido y para que no parezca fruto de su libérrimo arbitrio o de su capricho. Es obvio que cuando los jueces, como ocurre en tantos casos, tienen que decidir a base de elegir una de las interpretaciones posibles, la norma que venga al caso, valoran, crean algo también, eligen, hay una decisión que es propiamente suya. Eso
no lo ha negado ningún positivista del siglo XX, ni uno solo. Y algunos fueron tan absolutamente radicales que se fueron por el otro lado. Y no solo Alf Ross, que él mismo era un relacionista diciendo que los jueces hacen tanto que olvidémonos, ¿no? O a través de ideología los imbuimos de un sentido del deber, o de lo contrario, en el momento que son conscientes de cuánto es su poder, se nos van, y en particular ese juez que, como decíamos antes, tiene o ese tribunal que tiene la última palabra. Quienes niegan, digamos, el elemento decisivo o el componente de discrecionalidad son los que insisten en la famosa tesis a la que puso nombre Dworkin de la única respuesta correcta en derecho, y quienes consideran que a base de ponderar el juez encuentra esa única respuesta correcta o se acerca mucho a ella, o si no da con ella es porque no ponderó con la técnica debida y porque no se ejercitó lo suficiente. Es decir, el equivalente, y de esto estoy absolutamente convencido, aunque no deba extenderme aquí ahora, por supuesto que no, y cansar a nadie, pero el equivalente exacto, la simetría perfecta con el paleopositivismo decimonónico de la única respuesta correcta, está en los durkinianos de hoy, al menos en lo que se lo creen. Es decir, el principialismo de hoy, curiosamente, cuando se lleva al extremo de autor tan influyente como Alexis, nos está diciendo que los jueces ni integran, ni interpretan, ni nada, porque eso son una serie de pasos previos para ver cuál es la situación y constatar a partir del problema fáctico y jurídico cuáles son los principios que concurren, constitucionales, expresos o implícitos, porque en realidad no importa que los principios los nombra la Constitución, porque si son principios de la moral verdadera, son principios jurídicos por definición, porque negamos la separación conceptual entre derecho y moral. Claro, entonces, alguien un poco escéptico, un genovés, como tus amigos, Juan Pablo, un escandinavo, diría, bueno, y con tantos principios que traen, que hacen, eso aumenta su poder y la escala de sus decisiones posibles, ¿no? Y ahí nos responden nuestros amigos principialistas, no, con todos esos principios se ponderan siguiendo los pasos del test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto y da exacto. Y cuando digo que da exacto, mis amigos habituales con los que se polemizan esto dirían, estás exagerando, no da exacto. Bueno, la fórmula del peso, ¿qué es? Y cuando dice Alexia aquello de que la subsunción está gobernada por la lógica y la ponderación por la aritmética, ¿qué tipo de inexactitud en la aritmética cabe? Listo. Entonces, el mal que yo ahora estaré haciendo o la deslealtad en la que estaré incurriendo será recordar lo que dice Alexis, que al parecer avergüenza a los alexianos, pero que nunca llegan a decir que está mal, porque en el fondo la verdad tiene que imperar en todo su esplendor en cada decisión judicial, cueste lo que cueste en términos de legalidad, seguridad jurídica, constitucionalidad o lo que sea. Y estaría bien, porque, y conecto una vez más con lo anterior, si conseguimos un poder judicial, unas altas cortes que son radicalmente independientes, son radicalmente imparciales, que son los mejores juristas del país, que llevan 40 años estudiando como posesos o dictando sentencias desde el juzgado de familia del pueblecito hasta la Corte Suprema. Si tenemos esos jueces, allá en lo más alto podemos decir, esto pues que ponderen, es decir, confiemos en ellos. En parte por lo que tú, Juan Pablo, señalabas, porque el legislador está perezoso y torpe. Confiemos en ellos porque hagamos un poder judicial de hombres y mujeres muy sabios y muy honestos y que inspiren confianza. Los integrantes de las altas cortes en España inspiran tanta desconfianza que yo, si me encuentro con uno, cambio la cartera de bolsillo. Siento. El abogado defensor de los magistrados está en España. Pero debe haber una pregunta a propósito de esto. Esos jueces meritorios, contradictorios, irrefutables, muy capacitados, las altas cortes, tienen la capacidad de resolver cualquier caso, los casos colectivos, por ejemplo.
está constitucionalizado en Argentina a mediados del siglo pasado, el derecho a la vivienda digna. Ha venido de Buenos Aires a La Plata, han puesto parte de la ley metropolitana, así deben haber millones de personas que carecen de solución habitacional, esto mismo bastante más elegante y más digna. ¿Podría haber una ONG que reclamase por ellos en un caso colectivo? ¿Qué podría hacer frente a eso? Bo- me gusta mucho esa pregunta, pero voy a elegir una vía lateral para entrar en ella o para responder. No, no todo activismo judicial es malo, hay que definir activismo judicial y a mí me parece que los jueces de todos nuestros países tienen herramientas dentro del sistema que les permiten responder a muchos de esos grandísimos problemas sociales sin necesidad de ponerse en la trinchera en frente de la legalidad, sino haciendo, voy a decirlo a la antigua, un cierto uso alternativo del derecho. Pero es más sencillo lo que quiero expresar y lo diré con dos ejemplos. Hace tiempo, me lo he oído muchas veces, que sueño con que un día hagamos un ranking de 10 indicios, 10 pautas para evaluar el desarrollo jurídico de un país. Y que una no sea la Constitución o el número de principios constitucionales, que yo pretendo que el trabajo sea en serio, ¿no? Bueno, yo no he llegado a pensar en esos 10, pero tengo claro, bastante claros dos, sobre todo uno, que es el que aquí me interesa usar como ejemplo, ¿no? El uso de la responsabilidad del derecho de daño, el desarrollo del derecho de daño, el desarrollo del derecho de la responsabilidad civil extracontractual, que en muchos de nuestros estados llamamos también responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas cuando quien daña es una administración pública. Bueno, hay lugares donde los jueces han ido revolucionando la situación y solucionando la situación de carencia de ciudadanos débiles en ciertas relaciones jurídicas a base de aplicar sin, sin demasiado miedo los esquemas de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué quiero decir? Que son, como todos sabemos, hay daño, es antijurídica la acción, que para mí es un requisito muy problemático. Hay relación causal entre la acción y el daño. Oiga, usted va viendo todo eso y sabemos además que puede ser por acción o por omisión. ¿Cuántas injusticias se pueden ir corrigiendo y de qué manera se puede torcer el brazo al Poder Ejecutivo y hasta el Legislativo con una judicatura que sea activista en eso? Yo lo digo a veces con un ejemplo que también lleva ese estilo mío, a veces un poco problemático, pero yo digo, mis muchos viajes a América Latina, estoy pensando sobre todo en un país al que he viajado tantísimo como es Colombia, me han hecho cambiar la manera en que yo camino en la calle. Yo caminaba en la calle, por las calles, paseando por las aceras, yo caminaba despistado mirando al cielo y pensando en mis cosas. Ahora camino mirando al suelo. ¿Por qué? Porque varias veces hace años estuve a punto de matarme en una alcantarilla sin tapa, ¿no? Entonces yo sé que hay que ir mirando al suelo porque de pronto le quitaron una losa o no hay una tapa en la alcantarilla o hay un hierro de punta afilado allí. Bueno, vaya esquivando obstáculos. Bueno, eso plantea un problema de regulación extraordinariamente interesante, ¿no? ¿Cómo conseguimos que haya tapas en las alcantarillas para que los ciudadanos no se caigan? Bueno, la solución más primitiva que creo que muchos de nuestros colegas invocarían sería, no, pues vamos las penas a los que se roban el metal de las tapas. Yo creo que hay una manera que sería mucho más al gusto de los teóricos del análisis económico del derecho, que es, no, cada vez que un ciudadano se lesione, que tenga vías procesales para demandar, en este caso al municipio, la provincia o quien toque, y que por cada mes de baja laboral le den 100.000 dólares. Cosa que además en Argentina entiendo, hasta donde se me alcanza, que está facilitada porque aquí funcionan los daños punitivos de un modo claro desde que tienes un nuevo Código Civil y Procesal. Bueno, esa es la manera de domesticar, no al que roba para que sus hijos coman
las tapas de metal, sino a los poderes públicos que tienen que buscar sistemas de colocación de esas tapas que no sean fáciles de robar o que sean de materiales no valiosos, etcétera. Una vez escribí en un pequeño grupo de amigos, muchos de los cuales eran argentinos, algo en relación con el problema de las cárceles, que mi querido amigo Amos conoce muy bien. Provoqué en esos amigos una reacción de enojo amistoso, pero enojo, porque dije, cada vez que un preso se muera por falta de condiciones adecuadas de vida, o cada vez que un preso lo lesionen o lo violen, ese, y que demande a ese preso o a su familia, si es que se murió, hay que darle una indemnización tremenda. Claro, vivimos en la jurisprudencia simbólica, y esto me recuerda también a los mismos debates sobre igual tema en Colombia. Lo que hace la Suprema Corte de Colombia es decir, por fallo de esta sentencia, puede hablar de muchos derechos humanos, fallo, damos un plazo de 2 años para que el Ministerio de Justicia construya 27 cárceles para que haya una ratio de 5 metros cuadrados por preso. Eso es una tomadura de pelo. ¿Eh? Eso es una auténtica tomadura de pelo. Eso es lampedusiano. Eso sirve para fingir que queremos cambiar algo cuando en realidad estamos de acuerdo en que todo siga igual. Quién sabe si por incapacidad o por razones más oscuras, ¿no? Entonces, tienen los jueces un poder enorme para utilizar los elementos de que disponen. Cuento otra anécdota ya más rápido. En el último año, 2 meses, 2 veces me he quedado, no fue en Argentina, la última fue en México y la anterior en Ecuador, no hace tanto de ninguna de México menos un mes. Me he quedado en un aeropuerto abandonado porque hay sobreventa de porque hay sobreventa. Bueno, cuando consulto a los abogados del respectivo país, incluso a los amigos jueces, bueno, no hay nada que hacer, es muy difícil, no hay quien meta mano a las grandes compañías aéreas, viven en la impunidad. Y yo a veces me atrevo, cuando la confianza es grande, a decir, pero señora magistrada, ¿qué me está usted contando? O sea, me está diciendo que usted, ¿quién es quien resuelve la demanda que yo puedo plantear como consumidor y donde no solo puedo invocar tal vez si las hay las normas del derecho de consumo del país en cuestión, sino que, mire, concurre de una manera estrepitosa a todos los elementos de la responsabilidad civil porque hay acción culpable no, acción dolosa. Porque cuando para un avión con 100 plazas venden 120, eso es dolo, eso no es negligencia. Hay acción dolosa, hay prejuicio, hay prejuicio. Me dejaron tirado en el aeropuerto a las 12 de la noche y me dijeron, yo tengo, como valerme, tengo experiencia de viajero, pero si fuera mi tía, acabaría durmiendo en la calle y asaltada. Bueno, y usted, señora magistrada, me está diciendo que no tiene cómo solucionar eso. O sea, métale una sentencia con daños punitivos y todo, y por daño moral, por lo que yo sufrí, que todos tenemos un psiquiatra amigo que acredita que hemos quedado mal para siempre, bueno, y $200.000 y listo, ¿no? Bueno, entonces, creo que el Poder Judicial es un gran poder, lo necesitamos con mucho poder, tienen mucho que hacer frente a la incuria, frente a las negligencias del legislador y para hacer verdad los derechos constitucionales de todo tipo, incluidos los sociales. Pero mi escepticismo viene de que las altas cortes de nuestros países, a mi modo de ver, no están jugando a ese juego con todas las cartas y como debían, sino que están haciendo jurisprudencia simbólica. Somos muy progresistas cuando se trata de ver si es constitucional o no la norma que castiga penalmente la tenencia de marihuana, por ejemplo, o de hachís para uso propio, o revolucionaria sentencia. O cuando se trata de dotar de derechos humanos al oso Chucho, una famosa sentencia colombiana, pero cuando está en juego de verdad el bienestar de la gente, ponderamos y sale que el interés general no permite indemnizar a tantos como sufren porque entonces nos arruinaríamos.
No me gustan esas estrategias, pero puedo estar muy equivocado. Profesor García Amado, muchísimas gracias por visitar el Salón de Acuerdo. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad y su cordialidad. Gracias. Quizás me animo a preguntar, sobre todo con estas últimas reflexiones y en general en lo que se charló de esta idea de la Corte como último intérprete, de límites y autolímites, como expansión y autoexpansión, digamos, ¿no? Y frente a la idea de que la mayoría de las cuestiones constitucionales que ha dirimido la Corte de Nación fueron a través de la vía de recurso extraordinario federal, como se dijo, y a partir de ahí los límites que tiene, que son rigurosos, digamos, tanto formales, por la acordada 4, La acordada, ¿no? como la misma doctrina de planteos tardíos o extemporáneos, y que se aplica con rigurosidad y es a lo largo de toda su historia. Y esa circunstancia donde uno le está pidiendo a la Corte Nacional que haga el control de constitucionalidad y le cuesta, ¿no?, entrar. Y por otro lado, esta expansión de la tesis del control de constitucionalidad de oficio. Digo, en principio pareciera que está en una mejor posición, porque de hecho, por lógica, estuvo dispensado de plantear oportunamente la cuestión federal. Digo, ahí, siendo el mismo tribunal el que, ¿no?, emana y dirime estas cuestiones ante un pedido de control de constitucionalidad, digo, ¿usted lo ve como una tensión? Sin duda. ¿Qué podría o qué tesis o reflexiones podríamos hacer para armonizarlo o para, digamos, para generar un poco de razonabilidad, ¿no?, frente a esa... Bueno, es un deber. Esto que dice, esto que decía el doctor, ¿no? En un considerando una expresión, en otro considerando otra, y entonces ¿cuál es, no? En el mismo voto. Bueno, ustedes saben que la manera de a veces de presentar un proyecto de sentencia recoge lo que elaboran muchas personas, y por eso me parece a mí que aparecen estas cuestiones. Yo creo que lo que se puede hacer siempre es ponerlo de manifiesto, porque una vez que salta y se escribe y se lee por los demás, bueno, la próxima vez habrá a lo mejor un cuidado mayor para ser más consistente en esto. Por eso le doy tanta importancia a la educación legal, ¿no?, a la preparación técnica. Es una cosa ardua de realmente la resolución. No la resolución, porque uno puede tener una idea de justicia y debe ser por acá, sino fundamentar consistentemente y manteniendo el criterio, ¿no? Y esto requiere un trabajo técnico, un trabajo serio y, bueno, rectificar los errores la próxima vez si es que se cometieron, ¿no? No vamos, todos nos equivocamos, absolutamente todos, ¿no? Esto es un dato de la realidad. Entonces, bueno, primero tomar conciencia de lo complejo que es y luego pasar el tamiz, ¿no? El tamiz de lo que se escribió ahí, cómo se dijo, hasta dónde se llegó, y también a lo mejor no emitir sentencias tan frondosas, porque ahí hay más peligro, ¿sí? Cuando uno mira los fallos, a mí me encanta leer fallos, porque yo creo que está la historia viva de nuestro país, ¿no? Empecé con los fallos civiles en materia de familia y me llamaba poderosamente la atención cuando había divorcio por injuria grave, ¿no?, que consideraba los tribunales injuria grave. Bueno, variaba enormemente. Era un tratado de sociología, la verdad, lo que uno tenía, de verdad, ¿no? Y en los conflictos políticos también uno ve la tensión. Cuyen con Llerena, esas revoluciones que le hacían los radicales al gobierno conservador para que hubiera elecciones libres. Bueno, el contexto pesa, el contexto tiene un... Dicho sea de paso, el juez que votó en disidencia fue sometido a juicio político, ¿no? Renunció, pero fue sometido a juicio político. No sé si por eso. Pero bueno, uno esto lo ve, ¿no? Los fallos al comienzo eran mucho más breves. Y se pueden decir muchas cosas. A veces no hay más remedio que ampliar la argumentación, o cuando los considerandos son, cuando
el relato de los hechos o del conflicto es extenso. Pero esto es un modo también, ¿no? Un gran juez de esta corte nos decía, cuando nos daba clase, penalista él, voy a reservar su nombre, decía, muchos jueces escriben para la ley, en aquel entonces jurisprudencia argentina y la ley, ¿no? Bueno, esa tentación yo creo que hay que evitarla. A veces se escribe mucho porque la decisión es controversial y hay que dar razones de por qué, a pesar de tantas dudas o de tantos dilemas, decidimos así. Y está bien que nos den razones, ¿no? Pero yo aconsejaría no expandir, porque cuando uno expande, nos pasa a nosotros cuando escribimos también. Podemos entrar en contradicción, ¿no? Y bueno, eso hay que evitarlo, ¿verdad? Una pregunta con respecto a esto de las palabras, ¿no? Que en un considerando. En esa potestad de nuestra atribución, puede ser también que sea a propósito, porque al final no sabemos si es un deber, si es una potestad, si es una atribución. Y también no sé, pregunto, ¿no? Capaz que a veces, hasta que no esté, puede ser que hasta que no esté determinado si es un deber, o si es una potestad, o si es una atribución del Poder Judicial, poder tomar estas decisiones. Con respecto a lo de las palabras, hay unos libritos de Falcón chiquititos de procesal que decían que a veces en lo jurídico no es bueno utilizar tantos sinónimos porque confunden. Pero no sé, pregunto, puede ser que a veces queden cosas en confusión a propósito. Puede ser. Eso, yo recuerdo cuando empecé a ejercer la profesión, mi cuñado, el hermano de mi marido, también era abogado, después fue juez en provincia. Y él me decía, cuando llegues a un acuerdo, si es que llegan a un acuerdo en un juicio y la cosa está muy controversial, trata de usar expresiones indeterminadas que no, por si las dudas de que no haya un cumplimiento, bueno, es un consejo para abogados, no sé si es un consejo para jueces, pero puede ocurrir, sí, que efectivamente haya esa discusión acerca del valor de la palabra y bueno, después vemos, porque cuando después se comenta, uno a veces le da gracia leer un comentario de un fallo y después leer el fallo, porque hay cosas muy creativas también de los comentaristas, ¿no? Nos pasa a todos. Por eso hay que leer el fallo entero, no los sumarios. Los sumarios para ver si a uno le interesa el caso, pero después hay que leer el fallo entero por cualquier cosa que ocurra y esto que usted dice. Pero yo diría que hay que cuando se emite una sentencia y se hace esa definición acerca de lo que es, preferiría usar solo la palabra indicada, porque hay una diferencia muy grande entre obligatorio y interpretativo, no valor vinculante o valor interpretativo, o el precedente tomado. Yo no sé si ustedes han leído, bueno, en la década del 60 se usaba mucho en materia laboral recurrir a las encíclicas papales, las sociales, ¿no? Por supuesto, ni siquiera era derecho y no eran obligatorias, era un uso retórico para dar, diríamos, la fundamentación externa o prestigiosa de aquello que se decía. La Corte Argentina a veces utiliza decisiones de la Corte Europea. Desde luego no es una fuente de derecho. No estoy hablando del soft law, sino de... bueno, y sin embargo se usa con esta finalidad. Bueno, bien, entonces uno lo que tiene que hacer es desbrozar lo que aparece como argumentación. Antes los jueces decían, ya no lo escriben más, me parece, a mayor abundamiento. Tomaban la decisión, se creaba a veces una regla, la regla era
tenía tales bordes, y después a mayor abundamiento. Bueno, ¿qué es esto? Ese es lo que podemos llamar ahora los dicta, ¿no? Argumentos que están ahí, pero no son definitivos para resolver el caso, que si uno lo saca, el caso no pierde consistencia, todo esto lo sabemos. Pero está ahí, y es la voz judicial. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a usar eso? Hay que ser muy cuidadoso porque nos pueden decir, esto no fue lo que sostuvo la decisión, ¿no? Eso se lo pueden decir a los abogados. Bueno, también se puede argumentar en ese sentido con los fallos de primera instancia o de segunda instancia. Cuando llega la decisión definitiva, es mejor, ¿no?, mantenerse atenido al precedente también cuando son términos tan definitivos, porque no es lo mismo retórico, interpretativo que vinculante, ¿no? Y si es vinculante, ¿qué es vinculante? ¿Qué parte es vinculante? Sí, buenas tardes. A mí me gustaría saber, retomando la idea esta de la incidencia de los medios de comunicación, en particular en el rol institucional que tiene la Corte, ¿cuál cree que es el peso o la implicancia que tiene actualmente el test de las apariencias en relación a la independencia y la imparcialidad judicial? Es mucho, pero no debiera ser. Diríamos, los jueces deben, por supuesto, oír a las partes y oír a la sociedad, porque a veces lo que se decide para unas partes tiene efecto para el resto de la sociedad. Ahora, ¿qué hacer? Nosotros a veces oímos, no solamente a los periodistas o a los comunicadores, sino a profesionales que van a estos programas decir dislates jurídicos. Bueno, el juez se expresa por sus sentencias, pero podría, de alguna manera y muy prudentemente, aclarar el término de la sentencia. Recuerdo una jueza que yo he admirado, aunque con algunas sentencias no he estado de acuerdo. La jueza Argibay, cuando Badaro, con el primer Badaro, bueno, fue el acabose, que están rompiendo el equilibrio fiscal, bueno, lo de siempre, ¿no? Y ella explicó, esto tiene efecto para este caso. Está circunscripto aquí. Bueno, dio una explicación que en alguna manera fue recibida por los medios de comunicación. Ahora, los medios de comunicación deben formarse en las materias sobre las que hablan. En derecho cuando hablan de sentencia, en medicina cuando hablan. Y si no, informar y no opinar. No sentar sentencia. Sentencia sobre el caso. ¿Qué remedio y la mayor libertad de expresión posible? Cuanto más medios hayan, cuando están en competencia entre ellos, puede que la verdad alumbre, o por lo menos siente la duda en el oyente y dice, pero acá están diciendo así y acá ya, bueno, ¿cómo será? Bueno, voy a preguntarle a alguien que tenga algún conocimiento sobre esto, ¿no? Y sobre todo la educación en todos los órdenes, porque tenemos que alfabetizar en medios de comunicación. Sí, aprender qué significa expresarse de una manera, de otra, los silencios. Hay un fallo muy interesante en el que el periodista fue condenado por haber dado una información falsa que afectaba a una magistrada, por los gestos que tuvo con la entrevistada, que era una de las partes en el juicio. Se descargó con las atrocidades mayores para la magistrada. Y el periodista asentía con sus gestos lo que estaba oyendo. Entonces hizo suya la noticia. Diríamos el caso Campillay, ¿no es cierto? Bueno, eso es muy ejemplificador, porque hace a la responsabilidad de cada quien. No estoy propiciando que se condene o que se persiga. En realidad lo que propicio es la mayor libertad, la mayor cantidad de medios y la alfabetización
en medios de comunicación, en los sistemas institucionales, formales e informales de educación, ¿no? Porque es lo que nos hace dudar, lo que nos hace pensar en lo que decimos, no recibir acríticamente todo, ¿no? Y ese me parece que es el camino más fructífero. A veces se hace necesario que el juez o sobre todo el fiscal dé alguna aclaración, ¿no? Manteniéndose, por supuesto, y por supuesto no polemizando, ¿no? Pero sí conviene enseñar, ¿no? Y hacerlo con respeto, por supuesto, con mucha ecuanimidad y sobre todo, vuelvo a repetirlo, ¿no? Con esta virtud que es propia de los jueces, que es la prudencia, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Mi pregunta transita por los bordes de la posibilidad del control de constitucionalidad y esa atribución de los tribunales administrativos de no aplicar normas cuando han sido declaradas inconstitucionales por los máximos tribunales locales o la Corte Nacional, y eso en el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, pero porque recientemente también en otra jurisdicción provincial sucedió, como viene pasando en la nuestra, que un tribunal administrativo decida no aplicar una norma con ese fundamento que en esencia supone una inconstitucionalidad también en esa decisión. Sí. Quería preguntarle por su opinión. Yo tengo muchas dudas de que eso se pueda hacer, le digo sinceramente, y me parece que lo comparto en cierto modo con Monti, con Laura Monti, a propósito de esta cuestión, porque lo cierto es que el Poder Ejecutivo tiene muchos instrumentos frente a la ley inconstitucional, ¿no? Puede utilizarse, pero a veces no se puede, como se dice en el fallo de ustedes, buscar una interpretación conforme, ¿no? Que viene del neoconstitucionalismo, esto de teniendo a la mano dos interpretaciones posibles, utilizar la que sea más conforme a la Constitución con una reinterpretación de la ley, es decir, interpretar la ley conforme a la Constitución, pero a veces no se puede, y el Poder Ejecutivo no está autorizado para no aplicar la ley, honestamente. Como usted lo dijo, sería tan inconstitucional como lo demás, pero puede hacer muchísimas cosas, dependerá de la norma de que se trate, ¿no? La que va a aplicar o no. Por de pronto tiene la iniciativa legislativa, así que, y sobre todo porque nuestro sistema es inconstitucionalidad para el caso concreto. Está bien, lo decía el doctor, bueno, cuando el caso es una acción colectiva ya ahí tenemos, pero probablemente si es una acción colectiva y hay una decisión, hay un mandato del tribunal para el Poder Ejecutivo en ese caso, y ahí por supuesto lo que tiene que aplicar es la decisión judicial, no la sentencia. Si no, por vía de interpretación a mí me parece que es excesivo, sinceramente. Le agradecemos a la doctora por sus palabras y su visita a La Plata. La agradecida soy yo.